Arrastion, hasiera emango diogu osoko bilkurari. Lehenengo puntua, bozkatu beharreko puntu bada, bai, presaz sartzen dalako. Es un punto que hay que votar su introducción en el orden del día por la urgencia. Izango zen alkatetzaren proposamenaren presazko adierazpena Bilbao Bizkaia Ur Partzuergaren ordezkaria izendatzea onartu denarena. Declaración de urgencia de la propuesta de alcaldía de nombramiento de representante del Consorcio de Aguas de Bilbao de Bizkaia. Baten batek arazorik baldin badeko, si alguien tiene algún problema en introducirlo. Vale. Orduen sartzen da gai ordenean, eta irakurriko dut zer dan. Bai, se introduce en el orden del día y paso a leer lo que es la propuesta. 2019ko uztailaren 15ean egindako ezohiko osoko bilkuran, honako zinegotzi hauek izendatu ziren Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko kide. Titularrak, Asier Giraun eta Miguel Ángel Martín. Ordezkoak, José Luis Bernal eta Ibon García. Eta udalbatzaren osoko bilkurak atxiki gabeko zinegotzi izendatu du 2019ko urriaren 15etik aurrerako ondorioekin. Beraz, erabaki proposamena hauxe da. Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoan Galdakaoko udalaren ordezkari izango den kide titular izendatzea, José Luis Bernal Martínez, Miguel Ángel Martín Matasen ordez, eta Francisco Javier Ibarretxe Asua ordezko bokala izendatzea. Bai? En el pleno extraordinario celebrado el 15 de julio de 2019, se acordó el nombramiento de representantes de la corporación como vocales en el Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia a los siguientes concejales. Titulares, Asier Giraun y Miguel Ángel Martín, y suplentes, José Luis Bernal e Ibon García. Y el Ayuntamiento declara concejal no adscrito con efectos desde el 15 de octubre de 2019 a Miguel Ángel Martín Matas. Orduan, la propuesta sería nombrar vocal titular representante del Ayuntamiento de Galdakao con el Consorcio de Aguas a José Luis Bernal Martínez en el lugar de Miguel Ángel Martín Matas y nombrar vocal suplente a Francisco Javier Ibarretxe Asua. ¿Vale? Vale. Baten batek zeu ere baldin badako esateko, ¿alguien tiene algo que decir? Pasamos a debate. Ez? Vale. Bozkatzera pasatzen gara, zuzenean. Bai? Txema, bai, parkatu. Esan. Sí, gracias, alcalde. Bueno, yo voy a echar de mano una vez más de la hemeroteca, que me gusta mucho. Mira, voy a leer lo que decía Bildu sobre el tema de los nombramientos del Consorcio de Aguas. Y voy a leer expresamente. Su portavoz, Bea Ilardia, en el anterior mandato, comentaba en euskera que el Partido Socialista le ha correspondido colocar otra casita en esta casilla del Monopoly. El PNV le ha regalado esa poltronilla. ¿Con qué criterio? Pues que han llegado a un pacto. Y es lo que le ha correspondido en el intercambio de cromos. Que nada tiene que ver, desde luego, con lo que han decidido los galdakaostarras y han votado. Y con lo que en la legislatura pasada la mayoría del Pleno votó. Eskerrik asko. Sigo. El juego democrático no es una cuestión de reparto de premios, sino de reparto en lo que señala la ciudadanía en las urnas, que son los votos. Si Bildu en la anterior legislatura tenía representación en el Consorcio de Aguas, fue por una cuestión puramente democrática. Fue la segunda fuerza más votada en la anterior legislatura y por lo tanto se ganó en las urnas esa representación. Hemos puesto los nombres y apellido del primero que planteaban en una moción que presentaron ustedes, EAJ, y del que planeaba EH Bildu, por ser segunda fuerza mayoritaria. Este acuerdo tiene legitimidad cero. Entendemos que los y las galdakaostarras que han votado en las elecciones municipales no tenían la premisa de que por un acuerdo de gobierno posterior, sin advertencia en las elecciones, sin saber el día que votaban que ese acuerdo de gobierno se iba a llevar a cabo, estarían al final teniendo un representante mediante otro partido político que creo que es la cuarta fuerza, que éramos la cuarta fuerza nosotros, del consistorio en ese momento, en el Consorcio de Aguas en este caso. ¿Dónde queda ahora la fuerza mayoritaria? Porque en este caso es el Partido Nacionalista Vasco. ¿Dónde queda el talante democrático que tanto reclamaban ustedes? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Baten batek zeu esateko?
Bozkatzera pasatuko gara, pasamos a votar. Aldeko botoak, votos a favor. No. Ezezko botoak, votos en contra. Abstentzioak, abstenciones. Vale. 12 aldeko botorekin gehiengo simplea lortu da. Onartutzat emoten da. Bigarren puntua, 4.980/2019 espedientea, Ogasun eta Barne Erregimeneko informazio batzordearen irizpena, aldi baterako ezintasun egoeran dauden langileen ordainsariak aldatzeari buruzkoa. Expediente 4.990/2019, dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior sobre la modificación de retribuciones de personal en situación de incapacidad temporal. Ogasun zinegotziak azalpena emango du jendeak ulertezan zer dan eztabaidatuko duguna. Kaixo guztioi, aurkezten dugu batzorde bateratuarekin lortu dugun akordio bat. Akordio hori da, langileen ordainsariari buruz bajako 6. hilabetetik aurrera, 80%-tik 100% pasatuta. Aldaketa hau oso importantea da langileentzat. Este punto se refiere al acuerdo que hemos alcanzado con el Comité Unitario sobre el régimen retributivo en la situación de baja temporal del personal al servicio del Ayuntamiento. Este acuerdo se firmó el 31 de enero de 2020. Hemos de decir que en una baja prolongada de más de 6 meses, el trabajador o trabajadora no percibía el 100%, sino el 80% de su salario. Según la ley del 3 de julio de 2018 de Presupuestos Generales del Estado, se modifica el marco normativo que regulaba el régimen de incapacidad temporal o bajas, eliminando las restricciones existentes, concretamente esa reducción del 20% de sueldo a partir del 6º mes. Entonces, en este momento, con el acuerdo del comité, queda como sigue. Esta prestación, o sea, reconocida por la Seguridad Social, llegará al 100% de lo que venía percibiendo el trabajador o trabajadora el mes anterior a causar la baja. Entonces, es importante señalar que este acuerdo entra en vigor desde el 1 de enero de 2020, es decir, con efecto retroactivo y produciendo efecto en todos los trabajadores y trabajadoras que se encuentren en una situación de baja superior a 6 meses. También hay que indicar que el acuerdo contempla que, como el trabajador o trabajadora tiene que presentar documentación en aras a la protección de datos personales, toda esa documentación se presentará en el área de recursos humanos en sobre cerrado, será archivada y custodiada y no se incorporará ninguna base de datos ni soporte informático. Creemos que esta medida es muy positiva para los trabajadores y trabajadoras que, por circunstancias variadas, tienen que permanecer de baja más de 6 meses. Horia. Eskerrik asko, eztabaidara pasatuko gara, pasamos al debate. Miguel Ángel, ¿podemos? Usan Solerria, Alderdi Sozialista. Gracias, alcalde. Bueno, como mostramos ya pertinente, si nos parece bien que se modifique y se adecue la situación de incapacidad temporal, como estaban los trabajadores anteriormente, que cobraban un 80% cuando era una baja de larga duración, ¿no? Y ahora se va a conseguir que cobren el 100%. Nos parece una medida pues que es coherente y como hemos dicho, que la hemos votado a favor en la comisión y la votaremos siempre. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Auzoak, EH Bildu, Eusko Alderdi Jeltzalea. Eskerrik asko. Arrastion guztioi, EAJ-PNV-ko kideok inongo eztabaidan sartu barik gure botoa azalduko dugu. Batzordean komentatu gendun bezala, baiezko botoa emango diogu proposamen honi. Egokieko ikusten dugu langileen lan baldintzak hobetzeko planteatutako neurriak. Beraz, komitearekin eta sortutako lan taldearekin egiten ari den lanaren gainean informatuta eukitzea eskatzen diogu giza baliabideko zinegotziari. Gu ere lan egiteko prest gagozalako eta alden gainean gure ikuspuntua gehitzeko prest gagozalako. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bigarren txanda batera pasatuta, batek zuzer esateko. Ez?
Bozkatzera pasatuko gara. Aldeko botoak, votos a favor. Aho batez onartutzat emoten da. Hirugarren puntua, 456/2020 espedientea, herritarren eta alkatetzaren informazio batzordean irizpena, osoko bilkuraren kontratazio mahai iraunkorraren osarari buruzkoa. Expediente 456/2020, dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía y Alcaldía sobre la composición de la mesa de contratación permanente del Pleno. Hemen ebazpena irakurriko dut, batez ere da mahaiaren komposizioa zelan geratuko zen, kontratazio mahaiaren eraketaz. Presidentzia, alkatea edo legalki ordezkatuko duena, la presidencia sería del alcalde o quien legalmente le sustituya, bokalak kontratu sustatzen duen arloaren teknikoa, ordezkoa horretarako izendatua dagoen teknikoa, kasu horretan, bigarrenik kontu hartzailea edo legalki ordezkatuko duena, eta hirugarrenik udaleko idazkari nagusia edo legalki ordezkatuko duena. Eta idazkaritzari dagokionez, titularra kontratazio arloko eta zerbitzu orokorren arduraduna izango zen, kasu honetan Iratze Zorroza Elorrieta, eta ordezkoa Estíbaliz Díez Borge izango zela zerbitzu orokorren teknikaria. La composición de la mesa de contratación quedaría la presidencia en manos del alcalde o quien legalmente le sustituya, los vocales serían el técnico o técnica del área promotora del contrato, suplente del técnico designado al defecto o técnica. En segundo lugar, el interventor e interventora general accidental o quien legalmente le sustituya. Eta, en tercer lugar, secretaria general de la corporación, en este caso Itxaso Trigueros, o quien legalmente le sustituya. Y la secretaría, la titularidad recaería en el responsable de contratación y servicios generales, Iratze Zorroza, el suplente de la técnica de servicios generales, en este caso Estíbaliz Díez, y en sustitución, pues el técnico del servicio de contratación, beste barik. Eztabaidara pasatuko gara, eztabaidatzerik baldin badago. Pasamos a debate, si hay algo que debatir. Miguel Ángel, Podemos, San Herria, Alderdi Sozialista, Auzoak, EH Bildu, Euskal Herria Jeltzalea, bozkatzera pasatzen gara, zuzenen. Aldeko botoak, votos a favor. Aho batez onartzen da. Laugarren eta bosgarren puntuak, hirigintza arlokoak direzenez biak, eztabaida saio bateratuan ingo dugu, ¿vale? Decía que el cuarto y el quinto punto, como son dos temas de urbanismo, los trataremos en un único punto de debate, ¿vale? Laugarren puntua, 1730/2018 espedientea, hirigintza eta mugikortasunaren informazio batzordearen irizpena, UE IZ bat egikaritza unitatearen xehetasun azterketaren aldaketa behin betiko onartu duena. Expediente 1730/2018, dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Movilidad, de aprobación definitiva de la modificación del estudio de detalle de la unidad de ejecución UE IZ1, en este caso de la zona de Itzaga. Eta bosgarren puntue, 3317/2019 espedientea hirigintza eta mugikortasunaren informazio batzordearen irizpena, Norbega S.A. xehetasun azterlana behin betiko onartu duena. Expediente 1730, Expediente 3317/2019, dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Movilidad, de aprobación definitiva del estudio de detalle de Norbega S.A. Hirigintza zinegotziari azalpenak eman behar baldin badira, eman ditzala. Azalpenak eman genituen tokatzen zen batzordean, baina berriro esango ditugu gehien bat jendea jakitun egoteko. Xehetasun azterketak egiten direnean, egiten dana da eskaera bat egoten da interesatuarena, orduan ekartzen da udaletxera xehetasun azterketa hori, udaletxeak informe desberdinak egiten ditu teknikoenak, eta horren arabera egiten da behin-behineko aprobazio bat edo onarpen bat. Eta behin-behineko onarpen hori egin eta gero egiten dana da publikatu boletinean 20 egunetan.
Hogei egun horiek pasatu eta gero, egiten dena da, onarpen definitiboa egin behar da, eta onarpen definitibo hori plenoak egin behar du. Beraz, hori da gaurkoan hemen egingo duguna. Decía que hemos traído aquí dos estudios de detalle que los hacen los interesados de modificar sus ámbitos. La cuestión es la siguiente. Los estudios de detalle funcionan que cuando alguien hace una petición, en principio se hace una aprobación inicial, teniendo en cuenta los informes técnicos de los trabajadores del ayuntamiento. Y luego esa aprobación inicial se publica en el Boletín Oficial de Vizcaya durante 20 días para ver si hay alegaciones o no. En caso de que no haya alegaciones, es el Pleno el que tiene que luego decidir si se aprueba definitivamente o no. ¿Vale? Y para eso estamos hoy. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eztabaidara pasatuko gara. Pasamos al debate. Bate, Miguel Ángel, Podemos, San Solerria, Alderdi Sozialista, Osoak EH Bildu, Euskal Herria Jeltzalea. Bueno, sí. Simplemente decir nuestra posición de voto, como fue la comisión, ¿no? Y su presidente ya dio las explicaciones pertinentes. Es un expediente anterior y, como ha dicho, ¿no? Es un estudio de detalle que al final tenemos que llevarlo a pleno y sin más, no hay ninguna objeción a la aprobación de los dos puntos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bozkatzea pasatuko gara orduan. Bozketa banan izango da, bai? Lehenko laugarren puntu eta gero bosgarren. Laugarren puntua, aldeko botoak, votos a favor. Aho batez onartzen da. Laugarren puntua, aldeko botoak, votos a favor. Hau ere aho batez onartzen da. Seigarren puntua, Podemoseko berdeak udaltaldearen mozioa, Sarratu eta Galdakaoko ospitalaren arteko metroaren 3. linearen luzapenari buruzkoa, moción del Grupo Municipal Podemoseko berdeak sobre la prolongación de la línea 3 del metro entre Sarratu y el Hospital de Galdakao. Kasu honetan mozioa dago eta bi emendakin, bai? Irakurriko ditugu alde batetik mozioa eta emendakinak banan, bai? Eta gero eztabaidara pasatuko gara. Decía que hay una moción y 2 enmiendas, entonces pasamos a leer primero la moción y luego las 2 enmiendas y luego entraremos en el debate. Mozio aurkeztu duen taldea, mesedez, Podemos. Eskerrik. Alkate jauna. Al Pleno del Ayuntamiento de Galdakao. José Luis Bernal Martínez, portavoz del Grupo Municipal de Podemos Equo Berdeak en el Ayuntamiento de Galdakao, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento correspondiente, presenta para su debate y aprobación la siguiente moción. Consecuencia de la interpelación relativa a la prolongación de la línea 3 del metro entre Sarratu y el Hospital de Galdakao, número 11/10/4/1/281. Justificación. La conexión del municipio de Galdakao con la red de ferrocarril metropolitano de Bilbao es un proyecto anunciado desde 2006, pero que se ha demorado en el tiempo debido a restricciones presupuestarias, sin que al día de hoy exista todavía una previsión cierta respecto a la fecha de puesta en marcha, a pesar de las reiteradas demandas de la ciudadanía de Basauri y Galdakao y de las comarcas adyacentes. En enero del 2019, el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Vizcaya presentaron la última modificación del proyecto de conexión, planteando en esta ocasión desviar la línea existente de Euskotren hacia Busturialdea y Durangoaldea para que pase por Galdakao y el Hospital de Usánsolo. Ambas instituciones anunciaron que las obras de esta nueva conexión ferroviaria comenzarán en 2021. Más allá del debate sobre la conexión, debe de ser con el formato de las líneas 1 y 2 de metro y con el formato de la línea 3 de Euskotren. Este ha de centrarse en la calidad del servicio que se pretende ofrecer y en qué medida el nuevo planteamiento se va a adecuar a las necesidades de movilidad de los habitantes de la comarca o a los planes urbanísticos existentes en los distintos municipios. Por todo lo anterior, se formula la siguiente moción. 1. El Ayuntamiento de Galdakao insta al Gobierno vasco y a la Diputación Foral de Vizcaya a presentar el estudio informativo de la conexión del municipio de Galdakao con la red del ferrocarril metropolitano de Bilbao en el plazo de tiempo más breve posible,
acompañado del plan de financiación de la infraestructura y de un calendario fiable de inicio y finalización de las obras. 2. El Ayuntamiento de Galdakao insta a las instituciones implicadas a priorizar el proyecto de la estación intermodal de Sarratu en el diseño definitivo de la línea, así como a que la infraestructura satisfaga el derecho a la movilidad sostenible de la población de los barrios de Aperribay y Bengoetxe y de los centros de trabajo situados en la zona. 3. El Ayuntamiento de Galdakao insta a las instituciones implicadas a que el proyecto de construcción de esta infraestructura ferroviaria se acometa en una sola fase, o en su defecto se aborde de forma prioritaria la conexión del casco urbano de Galdakao y de los mencionados barrios de Aperribay y Bengoetxe. 4. El Ayuntamiento de Galdakao insta al Gobierno vasco a crear una mesa de trabajo con las corporaciones municipales de Etxebarri, Basauri y Galdakao para iniciar un proceso de reflexión acerca del destino de los terrenos liberados por el abandono del actual trazado de la línea de Euskotren, a fin de que en cada municipio se puedan abordar cuanto antes los oportunos procesos urbanísticos. En Galdakao, a 19 de febrero del 2020. José Luis Bernal Martínez, portavoz del Grupo Municipal Podemos Equo Berdea de Galdakao. Eskerrik asko. Emendakinak irakurtzei pasatuko gara, erregistratze ordenan arabera, ¿vale? Pasamos a leer las enmiendas en orden de registro. En este caso, Euskal Herria Bildu. Eskerrik asko. Zeran esan duzu, Txelu, Podemos Equo Berdeak. Podemos Equo Berdea taldeak aurkeztutako mozio hori emendakina. EH Bildu taldeak hurrengo puntua gehitzea proposatzen du. 5. puntu bezala. Galdakaoko udalak dagozkien erakundei eskatzen die trenbide egitura horren eraikitze proiektua 3. linearen lurpeko luzapen gisa gauzatzea eta era berean beste muturrean Usansoloko geltokian Euskotrenen linea orokorrarekin loturik egotea. Enmienda a la moción presentada por Podemos Equo Berdeak. El grupo EH Bildu propone añadir el siguiente punto. Punto 5. El Ayuntamiento de Galdakao insta a las instituciones implicadas a que el proyecto de construcción de esta infraestructura ferroviaria se acometa como una prolongación soterrada de la línea 3 y que, a su vez, por el extremo contrario, conecte directamente con la estación de Usansolo con la línea general de Euskotren. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Miguel Ángel. Arrastion denoi. Enmienda del Grupo Mixto no adscrito a la moción presentada por Podemos Equo Berdeak. Miguel Ángel Martín. Enmienda al punto 4, supresión, la eliminación. Exposición y motivos. Estando de acuerdo en los siguientes puntos de la instancia a las instituciones implicadas al Gobierno vasco y a la Diputación Foral de Vizcaya a presentar el estudio informativo. 1. Presentar el estudio informativo de la conexión del municipio de Galdakao con la red del ferrocarril metropolitano de Bilbao. 2. Priorizar el proyecto de la estación intermodal de Sarratu y la inclusión de las estaciones en Aperribay y Bengoetxe. 3. Proyecto de la construcción de esta infraestructura ferroviaria se acometa en una fase o la conexión del casco urbano de Galdakao y de los mencionados barrios de Aperribay y Bengoetxe. Haciendo mención a la justificación de la enmienda, la que dice: ha de centrarse en la calidad del servicio que se va a ofrecer y en qué medida el nuevo planteamiento se va a adecuar a las necesidades de movilidad de los habitantes de la comarca o a los planes urbanísticos existentes en los distintos municipios. El punto 4 entra en contradicción con lo expuesto, puesto que se aboga implícitamente el estudio de los terrenos liberados por el actual trazado de Euskotren, dando a entender, por hecho, que esa va a ser la única propuesta de conexión ferroviaria. Según medios de comunicación y declaraciones institucionales, el nuevo estudio de Euskotren usurpará el trazado muy elaborado y a detalle del proyecto inicial de Metro Bilbao Línea 5. Si realmente en ese nuevo estudio lo único que va a cambiar es el operador ferroviario, reitero que, en base a la calidad del servicio que se pretende ofrecer y en medida el nuevo planteamiento se va a adecuar a las necesidades, en qué medida se va a adecuar a las necesidades de movilidad y los planes urbanísticos de Galdakao, propongo la siguiente enmienda. Punto 4. El Ayuntamiento de Galdakao insta al Gobierno vasco a crear una mesa de trabajo para la comparación del servicio y calidad del operador ferroviario, atendiendo a todos los factores económicos, sociales, demográficos, empleo, futuro, etc., así como tipo y forma de conexión al sistema ferroviario de Bilbao de ambas explotaciones ferroviarias, Euskotren o Metro Bilbao. Dado que actualmente cualquiera de ellas podría circular por el trazado que se pretende realizar, ya que ha sido estudiado ampliamente.
Eskerrik asko. Eskerrik asko, eztabaidara pasatuko gara orduan, pasamos al debate. Miguel Ángel. Bien, los motivos. En la moción del Grupo Podemos se insta a las instituciones implicadas, que ya he dicho antes, al Gobierno Vasco, Diputación Foral de Vizcaya, a presentar este estudio informativo. No hay lugar a dudas que es una inversión que revitalizaría nuestro pueblo en movilidad, sostenibilidad y mejoras medioambientales. Podría mejorar la comunicación interbarrios, aparcamiento y actividad económica, y una facilidad para que nos visiten desde otros puntos, activando la vida social, cultural, etc. Y además aportando facilidades al acceso del segundo hospital de Vizcaya. Estando de acuerdo en los puntos 1, 2 y 3, no se puede compartir el punto 4, en el que se da por hecho que los terrenos por los que circula actualmente Euskotren, entre Usánsolo y Sarratu, quedarían liberados. Da a entender que esa es la única posibilidad para la explotación ferroviaria. Si no estoy equivocado, las actuales declaraciones del estudio informativo que se solicitan en esta moción se insta a que el inicio del proyecto, las estaciones, así como el trayecto, sea el mismo y coincida con la que ya se ha estudiado en varios trabajos y corresponde a la línea 5 de Metro Bilbao. Por tanto, se usurpará el proyecto inicial de la línea 5 Metro Bilbao a favor de Euskotren. Si la infraestructura es la misma y solo cambia el operador, o sea, la empresa, la elección ha de centrarse en la calidad del servicio que se pretende ofrecer y en qué medida este nuevo planteamiento va a adecuar a las necesidades de movilidad de los habitantes y planes urbanísticos de nuestro pueblo, Galdakao. Se debería tener en cuenta las ventajas y desventajas de cada operador. Euskotren, Metro Bilbao. Para ello, solicitar una mesa de trabajo donde comparar los datos técnicos en función de todos los factores que nombro en la enmienda, los económicos, los sociales, demográficos, de empleo, futuro, etcétera, etcétera. Así como tipo y forma de conexión al sistema ferroviario de Bilbao de ambas empresas explotadoras, atendiendo a sus características tecnológicas y constructivas, ya que son dos conceptos diferentes de trenes. ¿Por qué? Pues porque nosotros formamos o no formamos, el que haya una explotación ferroviaria u otra, nos definiría porque formamos o no formamos parte del cierre del Gran Bilbao. ¿Cómo accederían los galdacostarras a la capital? ¿Directamente al servicio que vertebra el Gran Bilbao y sus extremos? ¿O por un ramal radial que aboca a hacer trasbordos? ¿Somos los galdacostarras ciudadanos y ciudadanas de segunda? ¿No tendríamos las mismas ventajas y consideración que pueblos extremos como Santurtzi, Plentzia, Basauri o Etxebarri? Galdakao no debe sacrificarse para rentabilizar Euskotren o terceros. El deseo y pronunciación del pueblo de Galdakao siempre ha sido la línea 5 Metro Bilbao. De todas formas, creo que quien más luz nos podría aportar en este tema es el Grupo Auzoak, quien declaró que el metro es un problema que Auzoak conoce y sabe cómo resolverlo. Es una cita textual extraída de su portal electrónico. Y que cuenta con quien lideró la plataforma Línea 5 Ya, la concejala de Movilidad y Transporte. ¿Qué es lo que ocurre? Que presenta Auzoak la solución al proyecto de Línea 5 y pelee por él, en lugar de guardar silencio, un silencio que empieza a sonar infinito. Los barrios no dejan de reclamar posicionamientos por parte de ellos. Este es el momento, y en esta moción, y en diferentes estamentos, de demostrar lo que prometieron y dijeron en campaña. Este es el momento de que Auzoak cumpla con sus vecinos y vecinas y defienda Metro Línea 5. Eskerrik asko. Eskerrik asko. ¿Podemos? Bueno, hemos visto que este tema del metro, este proyecto tan demandado por la ciudadanía de Galdakao, va y viene, pero parece que nunca se paraba. En estos momentos parece ser que la cosa tiene otros matices y otros puntos de vista que son beneficiosos para todos. Esperemos que esto sea así. Y desde Podemos, esto comenzó en un proyecto conjunto con otros Podemos. Podemos Ecoverdea de Galdakao junto al Carrequín Podemos, que vinieron para trabajar en este proyecto, pues se juntaron los parlamentarios junteros y después
de gente, ciudadanos de Podemos del pueblo. Presentamos una propuesta del Gobierno vasco en forma de interpelación y fue acogida, por lo que se ve, con un relativo acierto, como planteamiento de desbloqueo a esta situación que se extiende tras más de una década de proyectos poco acertados. Hemos analizado y trabajado las posibles soluciones. El resultado ha sido un giro de 180 grados al último proyecto que nos puede satisfacer a todas y a todos y nos devuelva la esperanza a todos los galdacaustarras. La solución planteada es comenzar por los cimientos. El punto de origen se llama Sarratu. La intermodal de Sarratu debe considerarse el centro neurálgico donde accedan los pasajeros a la terminal para converger con las 3 líneas de metro. La situación ha cambiado estrepitosamente y esperamos que sea definitivamente una realidad, pero queremos recoger este compromiso por escrito. Por eso, desde el Elkarrekin Podemos, en el Gobierno vasco, Juntas Generales y Podemos Equo Verdea de Galdácano, presentamos esta moción de apoyo a esta propuesta, esperando que los demás partidos y agrupaciones políticas su apoyo y trabajo conjunto para que esta lucha social tenga su recompensa y sea una realidad. Exigimos un compromiso firme para que la construcción de la línea 5 del metro o la llamada extensión de la línea 3, que uniría Bilbao con Galdakao, una demanda histórica que se encuentra aparcada, sea desde este momento el desbloqueo total de la misma. Exigimos el objetivo es que se haga la línea y que se incluyan fechas, plazos y presupuestos. Se ha demorado en el tiempo debido a restricciones presupuestarias y escasa voluntad política por parte de los partidos, pero algunos partidos, perdón. Esperamos que ahora sumen sus fuerzas a esta demanda que es de todas las ciudadanas y ciudadanos de Galdácano. En cuanto a las enmiendas que se han presentado, pues debo decir primero, referente a la de Bildu, que después de haberla estudiado, proponiendo la inclusión de este nuevo punto quinto en la moción, entendemos que no altera la proposición de la propuesta. Por eso nos parece correcto incluirla en la moción. En cuanto a la moción, a la enmienda presentada por el concejal Miguel Ángel Martín, consideramos que no tiene sentido en un asunto que Galdakao poco o nada puede decir. ¿Por qué? Porque este denominado proyecto Línea 5 y su integración en la línea ferroviaria de Durango-Bilbao-Txorierri es competencia del Gobierno vasco. Si este ente quiere hacernos partícipes de los informes que elabore y de la información sobre factores económicos, sociales, demográficos, empleo, futuro, etcétera, pues bien. Y si no, pues a seguir presionando para que de una forma racional se consiga esta información. Mezclar Euskotren y Metro Bilbao creo que en estos momentos no tiene sentido. Nosotros lo que pretendemos en el punto 4 de nuestra moción es conseguir gestionar desde esa mesa propuesta la gestión de los terrenos que quedarán liberados tras la futura desaparición de la línea actual de Euskotren y que desde Arcocha hasta Usánsolo nos reportarán unos terrenos para hacer importantes proyectos para Galdakao. Lo que en realidad interesa a la ciudadanía es que terminen el proyecto de modificación que está en curso desde el Departamento de Infraestructuras del Gobierno vasco y comiencen las obras. Entendemos que la preocupación de la ciudadanía no es el color de los vagones, sino el soterramiento, la seguridad, la comodidad y el tiempo de servicio. Y como bien recoge la enmienda, dado que actualmente cualquiera de ellas, refiriéndose al metro o a Euskotren, podría circular por el trazado que se pretende realizar y que ya ha sido estudiado, nuestra meta es conseguir que se acometa este proyecto y el metro llegue cuanto antes a Galdakao. Por eso no vamos a introducir esta enmienda en la moción, modificando el punto 4 de la misma. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista. Gracias, alcalde. Bueno, en primer lugar, decir que creemos que por desconocimiento o inexperiencia presentan usted una moción instando a diferentes instituciones a que se comprometan a una serie de acciones, sin todavía estar finalizados dichos estudios. Ya la consejera Arantxa Tapia, en sesión parlamentaria, aseguró que el nuevo informe estaba en fase de elaboración. Instan a que vaya acompañado de un plan de financiación, cuando hay que aprobar unos presupuestos en Gobierno vasco y unos presupuestos en la Diputación Foral. Y dicen también que se ponga un calendario de fechas de inicio y finalización de las obras. Miren, creemos
que hay que tener un poco de rigor. No se puede poner fechas a algo que en su fase inicial hay unas posibles alegaciones que se presenten a este proyecto, fechas de licitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, ¿sabe usted cómo se financia esa infraestructura? El 50% Gobierno vasco, el 25% Diputación y el 25% los ayuntamientos. Pero como los ayuntamientos no disponen de los recursos suficientes, pues lo complementa la Diputación Foral de Vizcaya. Por lo tanto, instan ustedes a presentar el estudio informativo cuando ya se ha informado en la sesión de control del Parlamento Vasco, que todavía se está en fase de elaboración. Así funciona la Administración. En el segundo punto de la moción, insta a priorizar la estación de Sarratu y los barrios de Aperribay y Bengueche. Contesta sobre este asunto también la consejera e informa que se está considerando establecer una parada en los citados enclaves. A la cuestión de acometer la construcción de dicha infraestructura, una fase, que quieren ustedes en una fase, ya preguntó su representante del Carrequín Podemos y le contestaron que, dado el montante económico que asciende entre 500 y 600 millones, siendo una cifra muy importante, se tiene que realizar en 2 fases. Y en el punto 4 de la moción dicen de crear una mesa de trabajo con las corporaciones municipales de Etxebarri, Basauri y Galdakao acerca del destino de los terrenos liberados por el abandono del actual trazado de la línea de Euskotren, para poder abordar, como bien dice, los oportunos procesos urbanísticos. En ningún momento se habla o se informa de que este trazado vaya a ser eliminado y que estos terrenos vayan a ser liberados. Es más, nosotros creemos que este trazado se mantendrá, ya que realiza transporte de mercancías. Y no creemos que el transporte de mercancías se realice por la futura línea 3. Por otra parte, le voy a decir de manera de cómo se trabaja en la Administración. Cuando esté realizado el proyecto constructivo, los partidos políticos podemos presentar alegaciones a dicho proyecto, como en su momento hicimos los socialistas en el proyecto inicial de la línea 5 de metro, el proyecto inicial de las 5 paradas. Por cierto, los estudios que ya realizamos cuando estábamos en el Gobierno invirtiendo dinero para su desarrollo. En el 2019, 1,2 millones de euros. Otros grupos tendrán que explicar por qué después de tanto tiempo y tanto dinero invertido se dedican a cambiar los planes y hacerlos volver a empezar desde cero cada cierto tiempo. Su otro socio de gobierno. Esta es la manera de trabajar y no presentando mociones vacías de contenido ya contestadas en sesiones parlamentarias y solo haciendo esto cara a la galería. Se debe contar con toda la información y todos los estudios finalizados. Y queriéndose adelantar para notarse solo un tanto electoral y así decir que son ustedes los que están haciendo algo por la llegada de la línea 3 a Galdakao. Pero en el fondo no han hecho absolutamente nada al respecto. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Auzoak. Auzoak no va a realizar ninguna enmienda a esta moción presentada por Podemos Equo, ya que nos parece que esta moción llega bajo una oportunidad electoral, que Auzoak no comparte, aunque respeta, y en consecuencia se formula y se enmienda con ciertas prisas y explicamos por qué. Esta moción, en la que Podemos Equo insta al Gobierno vasco y a la Diputación Foral de Vizcaya a presentar el estudio informativo de la conexión del municipio de Galdakao con la red ferroviaria metropolitana de Bilbao, en el plazo de tiempo más breve posible, entre otros puntos, cuando menciona el estudio informativo, en realidad menciona al estudio informativo de la línea 5 y su integración en la línea ferroviaria Durango-Bilbao-Txorierri. Si es que se refiere al estudio en el que en la actualidad está en marcha y al que le queda un mes escaso para su finalización. Sin embargo, en la introducción de esta moción, Podemos habla de la prolongación de la línea 3 de metro entre Sarratu y el Hospital de Galdakao. EH Bildu, a su vez, añade una enmienda donde insta a las instituciones a que la construcción de esta infraestructura se acometa como prolongación soterrada de la línea 3. Este baile de líneas no hace más que añadir más confusión a la que ya de por sí tenemos todos los ciudadanos en torno a la llegada del metro a Galdakao.
con tantos giros de timón, cambios de líneas, estudios, informes, proyectos que nunca se llegan a llevar a cabo. Ante este desconcierto, Auzoac propone algo muy claro y conciso. El compromiso de nuestros socios políticos EH Bildu, Podemos Equo y Usansolo Herria a lo que nosotros consideramos uno de los pilares esenciales, más allá del nombre o del número, como se le denomine a la línea de metro que llega a Galdakao, deberá de tener paradas en nuestros barrios, Aperribai, Benguetxe, Plaza Roja y Hospital. Por otra parte, también queremos pedir a EAJ-PNV que garantice la transparencia en la realización del estudio y nos explique cuáles son aquellos puntos en común que nos dijo Unai Rementería en Juntas Generales el mes pasado, que parece que ahora tiene el estudio con lo que los vecinos y vecinas de Galdakao llevamos reclamando durante tanto tiempo. ¿Acaso se está realizando un estudio a la carta? Recordar que el estudio saldrá dentro de un mes, 15 días antes de elecciones, una vez más. Ya que allá por enero de 2019, cuando la señora Tapia presentó el proyecto original, a este que parece que tendremos dentro de un mes, se han dado muchos giros inesperados. En un principio tendríamos que pasar por Usánsolo para ir a Bilbao. A día de hoy esta posibilidad parece que queda descartada. ¿Qué más sorpresas nos depara este estudio? ¿Por qué el señor Rementería está al tanto de ciertos puntos en común, tal y como dijo Auzoac en Juntas Generales? Nosotros y nosotras no podemos conocerlos. En este sentido, propondremos, en la reunión que tiene pendiente el señor Rementería, tanto con nuestro alcalde como conmigo misma, que nos explique cuáles han sido los cambios y por qué se han venido dando. Por último, desde la Concejalía de Movilidad y desde la Concejalía de Participación, queremos trasladar nuestra invitación, tal y como prometimos que haríamos en nuestro plan de gobierno, creando foros informativos acerca de la llegada del metro a Galdakao, a las instituciones encargadas de llevar a cabo la redacción de este estudio, a ETS, así como a los representantes de Gobierno Vasco y Diputación, que son las entidades que lo propusieron, a que se expliquen públicamente aquí en Galdakao a todos los vecinos y vecinas cuáles son los resultados de este estudio para que los vecinos y vecinas podamos decidir qué metro queremos que llegue a Galdakao. Eskerrik asko. Euskal Herria Bildu. Eskerrik asko, Iñigo. Tenía preparado, pero como te he oído, Maripaz, Euskal Herria Bildu de Galdakao siempre estará a favor de eso que has dicho. Siempre lo ha estado y siempre estará. Euskal Herria Bildu de Galdakao, cuando fueron las elecciones, una de sus ideas principales era esta. Era esta. Esta. Y ahí pone lo que tú has dicho. Un medio de transporte que vaya por debajo de tierra, que venga desde Sarratu y que tenga paradas en todos los sitios que se dijo y que se una luego en Usansolo a la línea de ETS que tenemos ahora. Vale. Orduan, hori entzunda, gaurkoan Galdakaora heldu behar den metroari buruz hitz egin behar dugu. Jose Luisek Txeluk jarri digu hemen mozio bat, eta Euskal Herria Bilduk oso argi dauka Galdakostarrentzat onura ekarriko duten ekintzen alde egongo dala beti. Argi dago, Galdakoko lurrazpitik joango den eta mugikortasuna hobetuko duen garraiobide berri honen alde, egiterakoan gobernua osatzen dugun guztiok bat egiten dugula. Benetan posten gara, egunotan, medioetan, entzundakoaren arabera, eskuduntza daukaten indar politikoek eta honetan erabakiak hartu ditzaketen instituzioek Euskal Herria Bilduk defendaturiko eta Galdakoko gobernuak defendaturiko proiektuarekin bat egiten dutela adierazi dutelako. Benetan posten gara. Utzi dituzte alde batetik, bestetik, Usansolotik, Usansolotik etorriko direna Galdakaora eta argi utzi dute nondik hasiko diren eta zein izango den norabidea. Eta gurearekin bat egiten du eta benetan posten gara. Gaurkora berriz bueltatuz, mahai gainean dugun mozioarekin Galdakaoko EH Bilduk bat egingo du hurrengo arrazoiengatik. EH Bilduk
defendatutako proiektu bat da. Proiektu honen inguruan gobernu taldean adostasuna dago. Eta ez dira infraestrukturak bikoizten. Nosotros creemos que habrá otras maneras de llevar las mercancías, Txema. Gure aldetik, emendakin bitartez, puntu bat gehitu diogu mozioari. 5. puntu bezala agertzen dena. Uste dugulako horrela mozioa borobildu egiten dela. Hoy tratamos el tema interminable del metro a Galdakao. En Euskal Herria Bildu siempre estaremos de acuerdo con las acciones que mejoren Galdakao, y está claro que un medio de transporte suburbano lo hará. Nos congratulamos de lo escuchado estos días en los medios. Los grupos políticos y las instituciones que tienen competencia en este aspecto se unen a la propuesta que en su día hizo Euskal Herria Bildu y que también la hace el equipo de gobierno. Volviendo al tema de hoy, EH Bildu votará que sí a la moción de hoy, por las siguientes razones. Es un proyecto que EH Bildu defiende. Hay consenso en el equipo de gobierno. Y no se duplican las infraestructuras. Por parte de EH Bildu, además, realizamos una enmienda a la moción con intención de completarla y constará como 5.º punto en ella. Eskerrik asko danoi. Eskerrik asko. Eusko Alderdi Jeltzalea. Arrastion. Bueno, lehenengo eta behin, lango sortea gaur emendakinak sartu dozuesenak. La semana pasada, quienes registramos las enmiendas no tuvimos la suerte de poder explicar las mismas, o sea que sorionak, por la parte que os toca. Bueno, hementxe gagoz beste behin, metroaren inguruko gaiarekin bueltaka. Vamos, que a pesar del cambio de roles, el tema del metro sigue siendo recurrente en este salón. Azken lau urteetan, EAJak gobernatzen zuen azken agintean, metro lanzadera inguruko 13 mozio emendakin erakunde adierazpen eta galdera eztabaidatu eta erantzun ditugu. 13 mociones, preguntas, enmiendas e incluso declaraciones institucionales aprobadas y debatidas en los últimos 4 años mientras EAJ-PNV gobernaba, señalando en todo caso, claro, que la responsabilidad recaía sobre el alcalde y su equipo. Ahora que gobiernan ustedes, resulta que siguen sacando el tema a la palestra con una clara intención electoralista, moviéndose en lo populista. Porque sí, volvemos al tema que todas sabemos que dará que hablar. Populismo frente a realismo. Mozio populista dala dinogu eta errealitatetik urrun edozein erabaki hartzeko eskumenik ez daukagulako areto honetan. Ante la falta de capacidad decisoria a nivel municipal, recordamos que las competencias en esta materia recaen en Gobierno Vasco y Diputación. Gaur EAJ-PNVko zinegotziak abstenitu egingo gara, baina argi utzi gura dugu. Queremos el metro tanto o más que ustedes. Nos abstendremos a pesar de querer el metro tanto o más que ustedes porque no queremos participar en un tema que está más que respondido. Respondido allí donde corresponde, en Juntas Generales y en el Parlamento Vasco. Bai aldun nagusiak zein ekonomia garapen eta azpiegitura sailburuak EH Bilduk eta Podemosek egindako galderei argi eta garbi erantzun zieten. Todas las presentes conocemos la información de mano del diputado general en respuesta a la pregunta de EH Bildu en Juntas Generales y de la mano de la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras en respuesta a Podemos en el Parlamento. Vemos que aún creen que no han exprimido suficiente la vaca, que la vaca puede dar más leche moviéndose en lo populista. Pero ¿no será que mientras hablamos del metro no se habla de otra cosa? Ustedes siguen instando, pidiendo, rogando lo que ya ha sido respondido por el diputado general y la consejera. Azaldutako gaien inguruan, gainontzekoak egin arazoten, eskatzen, erregulatzen, bai oposizioan zein gobernuan. Guzti honengatik EAJ-PNV abstenitu egingo da. Hori bai, EH Bilduko bozeramaileak esan duen moduan, hobekuntzen alde gobernu guztia dagoela oposizioa be, herrirako ona danaren alde bagagoz, Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bigarren txandara pasatu baino lehen hau, inolako eztabaidatan sartu barik. Uste dute hemen gai honekin edo batasuna dekogu edo batasuna dekogu, ez da beste aukerarik, bai, metroen historiagaz. Eta aipatzearren, udaletxe bat, eiduletxe bat, eta alkate bat enteratzea, medioen gaitik, Arantza Tapia eta Gunnar Rementera irten zirenean, proiektu honi buruz, aldaketei buruz, uste dut, ez dela
erakunde bat errespetatzea. Ez zuek bez, EAJ bez. Eta gero bai, erantzun zen, batzar nagusietan eta Eusko eta Legebiltzarrean parkatu. Karo, baina medioetan irten ostean. Hori ez da errespetua, Galdakoko erakunde honekiko. Decía que en este tema o hay unidad de todos o hay unidad. Y lo que no es de recibo es que cuando hay cambios en los planes de estos temas del metro, el Ayuntamiento de Galdakao, esta institución, se entere por los medios. Y que luego sí, luego a preguntas de Euskal Herria Bildu en Juntas Generales o a Podemos en el Parlamento Vasco, salgan respectivamente Rementería y Arantxa Tapia contestando. Pero no, eso no es una muestra de respeto hacia Galdakao. Cuando todo el tema del estudio y toda la información nos llega no directamente, sino que nos hemos enterado indirectamente. Bai, eta usteo también no es una muestra de respeto ni a nosotros ni a ningún partido de los que está aquí, ni a una institución como es el Ayuntamiento de Galdakao. Beraz, kasu honetan, usteot Euskal Alderdi Jeltzaleak gurekin egon behar dela informazio hori edozein lekutan urtean baino lehenago guk eduki behar dugula. Creo que el PNV también estará de acuerdo en que ante cualquier información que salga de los medios, antes el Ayuntamiento de Galdakao debe conocerla, por respeto. Bigarren txandara pasatuko gara, pasamos a la segunda txanda de debate. Bai, esan. Hablando al artículo 66 del ROM y a la 24.2 del ROM. Sakatu botoia. Oi, parko. Eskerrik asko. Es que la voz en off me ha sorprendido. Invocando al artículo 94.2 del ROF y al 66, como he dicho, del ROM, cuestión reglamentaria, cuestión de orden, para plantear un concejal una cuestión de orden. Las funciones del alcalde en el debate del Pleno vienen recogidas en el ROM y en el ROF y en la Ley de Bases del Régimen Local, si bien no descritas de una forma ordenada o un artículo único, vienen siendo desveladas en los diferentes articulados, atribuyendo al alcalde unas funciones de control, de gestión, dirección o disciplinarias. Lo que no otorga en ningún caso es la legislación aplicable al alcalde, es un tercer turno de participación en el debate y resumo el ROF artículo 94. No se admitirán otras interrupciones que las del presidente para llamar al orden o a la cuestión debatida. Es decir, cualquier interrupción en el debate, aunque sea del alcalde, será para llamar al orden o a la cuestión debatida, no para hacer un tercer turno de palabra o el segundo turno. Y el RON, Reglamento Orgánico Municipal, dice en el artículo 61 que el presidente de la corporación dirigirá, encauzará y ordenará el desarrollo de las sesiones. A tal efecto podrá hacer llamadas al orden o a la cuestión debatida, haciendo uso de las facultades que le otorga la ley. La intervención de los concejales, miembros, dice el artículo 68 del RON, dice que lo soliciten se efectuará en orden inverso al número de componentes del respectivo grupo político. Es decir, tomarán las palabras en cualquier debate, y así lo dice la ley, así lo dice el RON y así dice el ROF, de menor a mayor. Y solamente intervenir el alcalde, es decir, más allá, que no tiene la potestad de hacer una intervención para hacer una opinión política. En todo caso, para llamarnos al orden, para quitarme o darme la palabra, si así lo entiende el alcalde que estoy incumpliendo la norma, pero no para hacer un turno de palabra, porque eso no lo permite el propio ROF, ni tan siquiera la Ley de Bases de Régimen Local. Se viene produciendo de forma continuada este tipo de participación por parte del alcalde en mitad del debate, y con toda la humildad le digo al alcalde que yo comprendo que cuesta aguantar el tirón, pero lo que dice la norma es que los debates se plantean de esta forma y que la única participación que está el alcalde es para ordenar el debate, no para hacer una opción política o hacer una expresión política o defensa de una situación política a su partido. Ya tendrá su turno, el turno que le corresponde el grupo del que usted participe. Nada más. Disculpa, alcalde, pero como se producía reiteradamente, quería por lo menos que quede constancia y que conste en acta, y ya pasaré el documento escrito a la secretaria para que conste en acta los artículos a los que me refiero y en los que nuestro grupo pues quiere dejar constancia de esta queja. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Como aclaración, cada vez que hablo fuera del turno de Euskal Herria Bildu hablo como alcalde, y en este sentido he defendido a toda la institución, incluidos los concejales del PNV. No he entrado en el debate político como Euskal Herria Bildu, en este caso.
si repasamos todas mis intervenciones de ese tipo, hablo como alcalde, no como concejal de un partido. Por aclarar. Bigarren txandara pasatuko gara. Bien. Quiero aclarar, como bien ha expuesto el representante del PSOE, cómo han intervenido y cómo ha sido cronológicamente el orden de la mención del proyecto de Metro Bilbao. Perdón, de Metro. Hace 6 meses durante esta legislatura, aquí nadie hablaba del Metro. Hasta que yo pregunté en diciembre a esta corporación, de la que todavía estoy esperando respuesta. Luego han sido las declaraciones del diputado general y las preguntas del delegado de Bildu y el de Podemos. Ahora mismo estamos aquí con la propuesta, la moción de Podemos, a la que no me entra lo que acaba de decir en la cabeza, que dice que no es competencia de Galdakao. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué estamos debatiendo? O sea, no entiendo, y por alusión al PNV, que ha explicado que antes sí era problema del consistorio y ahora no. Antes, la representante y las plataformas de Metro Línea Ya culpabilizaban a este consistorio. Ahora se dirigen todas las miradas a Juntas Generales. Al señor José Luis, representante de Podemos, le explico, y hago por extensión a todos los concejales y concejalas, que no entiende que no vale ninguna solución, que el trazado es el mismo, parece ser, que ya se ha gastado varios millones de euros en él, en sus estudios, y que se debe dar motivos de por qué se ha cambiado o por qué se pretende abogar por otro tren. Porque aquí no debatimos el color del tren. Hay que entender y hay que conocer el proyecto y las características que ofrece cada servicio. Son totalmente diferentes. Un tren nos conectaría de forma secundaria, de forma de extrarradio, mientras que el otro nos conectaría directamente a Metro Bilbao, al eje vertebrador del Gran Bilbao. En esta moción, si se aprueba esa moción, tengo que intentar meter esa enmienda, porque no es lo mismo. No debatimos el color del tren, debatimos las prestaciones de la empresa que lo va a explotar, completamente diferentes. A Osoak veo que sus palabras y por sus declaraciones está tan perdida como todos nosotros y que no concuerda con sus expresiones de que tenían conocimiento de cómo arreglar la línea 5. No hemos avanzado nada en esa propuesta. Fueron palabras vanas. Y a Bildu le digo lo mismo. Si se aprueba esta moción, se está abogando por la línea 3. Aquí siempre se ha hablado de Metro Bilbao. Creo que se deberían de pedir explicaciones por qué se ha cambiado de uno a otro. Y las ventajas, los pros y los contras. Eskerrik asko. Eskerrik asko. ¿Podemos? Bueno, nosotros en la moción lo que pedimos es que nos presenten el plan de financiación y el calendario fiable de comienzo y fin de las obras. Los 500 y 600 millones esos de los que habla el compañero socialista, antes estaban en 400, 500. Ahora, si los han subido de ayer a hoy, habrá sido el gobierno. Nosotros no tenemos ni idea de eso. El proyecto está en estudio y con la promesa verbal, porque todas las promesas estas son verbales, de terminar en 6 meses y comenzar la obra en el 2021, o sea, el año que viene. No han modificado para nada la fecha. Eso también lo ha dicho la consejera Tapia. El proyecto inicial que hicieron los socialistas y que estábamos en el gobierno, según usted dice y tal, se quedó ahí, en proyecto inicial. Después llegó Pachi López y volvieron a salir a la prensa sacando por todos los lados de que el proyecto Metro era una realidad. Pero sigue ahí, en proyecto inicial. Después han hecho muchos proyectos y han vuelto todos al cajón. El último proyecto era un desastre. Era un desastre. Y eso al final, con explicaciones y con debate sano, se pudo aclarar.
Al final, volvemos al comienzo del primer proyecto, Sarratu y hacia Galdácano. Yo creo que puedo hablar del tema que aquí parece que se ha tocado por muchas partes, que era el tema del electoralismo. Aquí no hay electoralismo. Aquí ha sido pura casualidad o no ha habido pura casualidad. Pero da la casualidad de que eso mismo, esta moción, se presentó el día anterior a que el señor Urkullu saldría a la prensa, a la radio, a la televisión, diciendo que se acababa el Parlamento y se convocaban elecciones. Nosotros no sabíamos eso, porque desde luego no tenemos ningún vidente dentro de Podemos, creo yo. Y eso está recogido. Está presentada la moción el día 9 de febrero. El día 10 creo que se convocaron las elecciones, o el día 11. Queremos dejar claro que nosotros no elegimos la fecha para presentar este alegato y que comenzaría la campaña electoral. Así como que el Parlamento se ha paralizado, en estos momentos está paralizado, esto no avanza hasta que pasen las elecciones. Cuando pasen las elecciones se volverá a tocar. Pero vuelvo a repetir, electoralismo, nada. El tema de que Podemos va a seguir defendiéndolo en el Parlamento, con José Ra Becerra o sin José Ra Becerra, pero en cuanto pase esto, se presentará. Bueno, no tengo más que decir. Alderdi Sozialista. Gracias, alcalde. Bueno, se nos dice que hay que llevar las mercancías. ¿Cuáles? Porque por la línea 3 no van a ir. Y esa línea no se va a eliminar. Señores de Auzoa, ustedes defendían la línea 5. EH Bildu la 3. Seamos serios en este tema. ¿Qué han acordado desde el equipo de gobierno? Porque ustedes dicen una cosa y EH Bildu dice otra diferente. Aclárense. Miren, saben, los únicos que todavía no hemos cambiado de nuestra opinión inicial fuimos nosotros los socialistas, defendiendo el trazado inicial. Y lo vamos a seguir defendiendo mientras hay otras opciones que no nos convenzan. Y primero, si esta moción se debe a la cercanía de fechas electorales, porque lo cierto es que no aporta nada nuevo, ninguna propuesta concreta, solo generalidades y sin un tipo de dato constatado para salir del paso. Y segundo, porque estos temas ya fueron debatidos y contestados en juntas generales. Por lo que incluso aún aprobándose esta moción no tiene ningún recorrido y ninguna utilidad para los vecinos y vecinas de Galdácano. No tiene ninguno representante de Podemos. Por otro lado, Podemos, en lugar de traer al Pleno mociones genéricas instando al resto de instituciones, quizá debería preguntar dentro de su equipo de gobierno del que usted forma parte, pregunte qué se ha estado trabajando hasta ahora. O pregúntele, que sabrá mejor, a la concejala que tiene cerca, que era la adalid de las manifestaciones de la línea 5, antes de llegar al gobierno municipal, se lo recuerdo, la que es ahora la vicealcaldesa, y que hemos visto junto al alcalde sacándose fotos en Diputación. ¿O es que no le informan desde el equipo de gobierno que usted forma parte? Y este concejal de Podemos se ve en la necesidad de traer al Pleno una moción tan básica y genérica como esta. Otros salen diciendo en campaña que con ellos llegará la línea 5, otro día declaran que lo tienen difícil, dando bandazos continuamente. Pregúntele, que ella estará más informada seguro. Cuando venía a este salón de plenos con camiseta reivindicando línea de 5, la línea de 5 ya. Y ha pasado a no decir nada. ¿Dónde quedaron todas esas reivindicaciones? Porque ahora no las veo por ningún lado. Ahora empiezo a entender por qué se les ha ido un concejal de Auzoa. Por lo menos es coherente con lo que dice y con lo que hace. Podemos, ¿dónde estaba usted cuando se empezó con la línea 5? Esto nos huele, como hemos dicho, a cierto tufillo electoral. Ustedes en el proyecto inicial ni existían ni se les esperaba. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Auzoak.
Bueno, había preparado un pequeño discursito, pero creo que al señor Chema Larrazábal le tengo que explicar algo, porque no sé si se le ha olvidado que el Partido Socialista fue el que vino vendiendo el metro a Galdacao en el 2006 y pueden seguir defendiéndolo. En el 2017 creo que ya lo tenemos lejos, el 18, el 19, estamos en el 2020. Pueden seguir defendiéndolo, pero lo que hay que hacer es ejecutarlo y queremos ver el metro en Galdacao y ahí no les hemos visto ni a usted, ni al diputado en Transportes, ni a nadie que esté defendiéndolo y que realmente eso haya sido una realidad. En el 2006, 2020, la fecha era en el 2016 y seguimos esperando y podemos estar así 100 años más. Aquí mucha palabrería, se puede hablar, sí, el metro lo tenemos difícil. Hay que aprender a leer primero, porque cuando hay un recorte de una revista, el metro lo tenemos difícil, pero vamos a seguir trabajando y no nos rendimos. Ese es el titular completo, pero bueno, a ustedes les viene muy bien el recorte y el estar los tres concejales muy unidos. Me parece lamentable que hoy sigamos debatiendo el tema metro, pero me parece lamentable porque no teníamos que debatirlo, teníamos que estar cogiéndolo ya el metro. Yo personalmente he vivido esta situación, como el señor Chema Larrazábal me lo ha recordado, sentada ante el público, lo he vivido y lo estoy viviendo ahora aquí. Por eso mismo es que no sé qué tienen que decir. Si lo que tenían que haber hecho es ponerse a trabajar y ustedes que realmente las competencias son las que la llevan, tanto en Gobierno Vasco, en Diputación, lo mismo, Partido Socialista como EAJ-PNV. Nosotros podemos insistir, podemos ponernos camisetas y podemos llevar pancartas. Seguimos trabajando en ello. No hemos desistido, por eso estamos hoy con el tema metro aquí encima de la mesa. Y bueno, y a día de hoy seguimos en el punto de partida. Desde el 2006, como he dicho anteriormente, el Partido Socialista nos reunió para explicarnos el proyecto. Más tarde lo cogimos de la mano de EAJ-PNV y, bueno, deseamos que esta vez, por fin, vayamos por un camino real y que no se quede en humo, como tantas otras veces, y esta vez el compromiso sea real. Eskerrik asko. Euskal Herria Bildu. Bai, eskerrik asko. Itxegin nahi duzuzuk zerbait lehenengo inigo. Ez. Vale. Bueno, EAJ-ari erantzunez, apur bat, nik behintzat pentsatzen dut, gaur arte behintzat, hasi garenen arte horrela, hemen denok erantzunkizunez jokatzen dugula. Eta hori, kontrakorik inork ez badoste erakusten, nik beti pentsatuko dut, zuk esan duzunaren arabera intzane, erantzunkizunez jokatzen dugula. Que todo el mundo trabaja con responsabilidad en el Ayuntamiento de Galdacano. Ahora, estas cosas, pues algunas veces parece que esto no es, no estamos en el patio. No es, y luego, cuando se llegue a la necesidad de saber por dónde van a ir las mercancías, ya se buscará el sitio. Creo que ya lo están buscando por mí, no lo tengo que contestar yo. Creo que ya están diciendo por dónde van a ir las mercancías la gente. Entonces, si ya hay una propuesta posible de que vayan las mercancías y hay unas infraestructuras que se están haciendo y que han costado un montón de dinero, pues que se utilicen para llevar mercancías. Pero que no nos dejen sin metro, o sin tren, o sin línea 3, o sin línea 5, o sin suburbano, o sin paradas en los barrios a nosotros y a nosotras. Euskal Herria Bilduk beti defendatu du garraio bide bat suburbanoa, lur azpikoa eukitzeko eskubidea. Eta horrek inoiz daukan izenari, al nombre, nunca le hemos dado importancia. Nos da igual, zelan deitzen den. Defendemos el medio de transporte según sus características, pero la empresa que lo gestione, la empresa que los lleve, no nos importa. Y la etiqueta que le ponga en la parte de adelante en la ventana, que ponga metro, o ponga ETS, o ponga línea 3, o ponga línea 67, nos da igual. Lo que nos hace falta es que tenga ciertas características ese medio de transporte. Y las características son claras. Que haya una intermodal donde antes, mientras esté haciendo la línea, puedan llegar los demás medios de transportes de la zona. Después de haber una intermodal, que haya paradas en todos los barrios, básico, y que luego
eso no se acabe en Usansolo sin poder juntarse para poder ir a Durango o a Gernika. Eso está claro. Eta horren arabera, badaukagu dokumentazioa non maiatzaren, 2018ko maiatzaren 23an, kontratu bat sinatu zen ingenieria garrantzitsu batekin non estudio hori egiten ari diren. Y sabiendo que eso empezó en mayo y que la duración va a ser de 10 meses, sabemos que en marzo ya va a haber un estudio donde se diga cómo se va a acometer esta línea. Y Euskal Herria Bildu estará de acuerdo con ello siempre y cuando las condiciones que hemos dicho se cumplan, y no es contrario a eso la moción que el compañero de Podemos ha traído hoy aquí, por lo tanto votaremos que sí. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eusko Alderdi Jeltzalea. Bai. Hiru gauza argitu, por orden que han ido sucediendo. Txelu, efectivamente, la pregunta en el Parlamento Vasco fue el día antes, 2 días antes exactamente, de que el Lehendakari disolviera el Parlamento y convocara elecciones. Pero esta moción la registraste el viernes. La pregunta del Parlamento sí, pero la moción esta no. Esta moción está presentada y registrada el viernes pasado, por lo cual ya sabíamos de las respuestas de la consejera y ya sabíamos de que estamos en época electoral. Por otro lado, Maripaz, toda la razón. 2006 y estamos en 2020 y no ha llegado en 2016. Ya, pero es que siempre se nos olvida un detalle muy grande, que es decir, desde 2007 hasta 2014 estuvimos en una crisis bastante profunda y estuvimos hasta cerca del 18, el 17 largo, con restricciones de gasto, por lo cual hay que entender que cuando no se puede gastar hay proyectos que caen y efectivamente nos ha afectado a todas y a todos, Parcatu. Entonces, simplemente aclarar que no es una... Bueno, tampoco se ha insinuado nada, simplemente no se ha hecho y ya está. Pero lo que sí voy a dejar claro es pues, que hay una justificación y por la parte que nos toca, evidentemente, una situación de crisis que creo que la sufrimos la gran mayoría por desgracia. Eta, Asier, que no nos dejen sin todos esos que has dicho, el 3, el 1, el 7, el 14, el 24, guztizados, por supuesto. El duda itela, eta el duda itela esan da horien moduen izango dala. Eta, orain, bueno, vamos, señora inguruan, egia esan, parkatu, mozioa bera baino eskaera edo erregu bat dala emoten dauela, pero bueno, guazen harira. Vemos como tanto la moción propuesta por Podemos, la enmienda presentada por EH Bildu y la presentada por Miguel Ángel no hacen más que instar al Gobierno y o Diputación. En el punto 1, piden a la Diputación y al Gobierno vasco que presente lo antes posible el estudio informativo y el plan de financiación cuando saben que eso no podrá ser antes de 6 meses. No un mes, 6 meses. Porque cito textualmente a la consejera en respuesta a la pregunta de Podemos el día 6 de febrero. Dijo, en los 6 meses que quedan aún largos de trabajo en la redacción del estudio informativo, si eso lo dijo el 6 de febrero, hasta agosto no hay informe. Entonces, pedirlo brevemente en época electoral, jakinda azken 3 hilabetera arte ez dala proiektua amaituta egongo, ¿a qué viene pedir el plazo más breve posible en febrero, sabiendo que hasta agosto no estará terminado el proyecto? 6 meses, no abril. 2. Sobre priorizar la estación intermodal de Sarratu, sailburuaren berbak barriro. Justo por el otro extremo. La consejera desveló que lo que se plantea el Gobierno y la Diputación es empezar la obra justo por el otro extremo, con una estación intermodal en la zona de Sarratu para llegar desde allí al centro de Galdakao. Berriro, sailburuak egingo dela konfirmatutakoa eskatzen. Volvéis a pedir que se haga lo que ya ha confirmado la consejera que se va a hacer. 3. Lanak fase bakar baten exekutatzeari dagokionez, ulertzen dugu eskara hau mai gaineratzea, porque ¿quién no quiere que el metro llegue a Galdakao ya? Dudo que encontremos una sola persona que a la pregunta ¿quiere usted que cualquier obra, no el metro, cualquier obra, se acometa en 1 o 2 fases, conteste que en 2? Beste behin populista eta errealitatetik urrin.
Metroaren proiektu guztiak 405 milioi euro arteko kostu izango du. En palabras de la consejera, que también lo explicó, el coste del proyecto, sumadas las dos fases, sería de entre 400 y 500 millones de euros. Un montante muy importante, por lo que cree que realizarlo dividido podría ser la solución más adecuada a su financiación. Es sorprendente que, estando ustedes en la situación actual, gobernando, no quieran entender la necesidad de fasear semejante proyecto. ¿Acaso son ustedes de acometer los 10 ascensores que necesita Galdakao en una sola fase? Gazteberriko campamento tankide izan nuen begirale batek esaten zuen moduan. Haz lo que yo diga, no lo que yo haga. Lau, sobre los terrenos que se liberarán del actual trazado. Tienen claro que va a llegar el metro, cosa que les agradecemos. Quieren aprovechar unos terrenos que, una vez más, no nos competen. EAJ-PNV entiende que cuando llegue el momento habrá que trabajar para modificar el Plan General de Ordenación Urbana, siempre que ese espacio pase a ser de responsabilidad municipal. Beste behin, ahaztu egiten jatzue kompetentzia kontua. Kompetentzia eta, txemak esan daben moduan, ekonomia kontua ere. Aparte del tema competencial, se nos olvida la economía que se mueve por caminos ferroviarios. Tren trafikoa egokitu beharko da. Merkantzia trenen trafikoa desbideratu edo egokitu beharko da gaur eguneko lurgaineko trenbide zatia desagerrarazteko. Por las vías que ustedes dan por amortizadas circulan convoys con material que entra y sale del puerto de Bilbao. Material que al menos nosotros desconocemos si podrá transitar por el nuevo trazado soterrado o no. Otra vez vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Bost, EH Bilduren emendakina orain. Una vez más, pedir lo que ya se ha dicho que se hará sailburuaren berbak beste behin. Concluida la fase 1, Sarratu Galdakao, se acometería la 2, siguiendo en túnel el trazado hasta el hospital de Galdakao, donde habrá una estación y finalizando en su conexión con las vías de Euskotren entre Usansolo y Bedia. Zuek eskatu zenduela esango da zuegero. Y para ir terminando, sobre la enmienda de Miguel Ángel, desconocemos si el Gobierno vasco ha creado 1 o 17 mesas de trabajo para comparar servicios, pero creemos que para la elaboración del proyecto son analizadas y comparadas todas las cuestiones que planteas. Nos encontramos con un brindis al sol. Peticiones que ya se sabe que se llevarán a cabo. Mozioaren puntu bakoitza sailburuaren berbakaz erantzunda eta emendakinen kasuan bardin. Volvemos a lo vivido la semana pasada. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Pues en este caso las respuestas del diputado general y la consejera son anteriores a las peticiones planteadas hoy en esta moción. Y sin olvidar el agravante. Todas las personas presentes conocíamos la información desde primeros de mes, 6 de febrero exactamente. Creemos más que evidente que plantear esta moción en estas fechas tiene un afán populista. Badatoz hauteskundeak eta EH Bildu Aldundian eta Podemosek parlamentuan gaia mahai gaineratu dute Galdakaon botu batzuk eskuratu ahal izateko. Gai supramunicipala dagokion erakundean astindu ostean osoko bilkuran era populistan proposatu. No es de extrañar que tras el rédito obtenido en las elecciones municipales a costa del tema del metro vuelvan a sacarlo a la palestra esperando otro tazón de leche de vuestra vaca favorita. Bete zuen hitza, eutsi erantzukizunari. Oposizioan zeundetenean erabiltzen zenduazan erraminta berberak erabiltzen dozuez. Algunos y algunas aquí presentes prometisteis el metro ya. Culpabais al anterior alcalde de que el metro no estuviera aquí. Pues gobierne quien gobierne, el metro se defiende. Cumplan con su responsabilidad, cumplan sus compromisos. Esos compromisos que les auparon hasta la alcaldía. No miren hacia otro lado. Si antes el responsable era el ayuntamiento, ahora también. Pena handia sortarazten deusku, horrenbeste balio, esertarako balio ez duen mozio populista baten inguruan horrenbeste berba bota behar izatea. Jakinik gainera, eskatzen duzuen guztia orain hilabete azalduta dagoela. Beste barik, eskerrik asko. Eskerrik asko, bozkatzea pasatuko gara. Mozioa kasu honetan, Euskal Herria Bilduren emendakinakin, bueno, berako bai. Decía que admitías la enmienda de Euskal Herria Bildu y rechazabas la de Miguel Ángel, ¿no? Eso es, vale. Bozkatzea pasatuko gara. Vale, aldeko botoak, votos a favor. Esesko botoak, votos en contra. Eta abstentzioak. Vale, gehiengo simplea lortu danez, onartutzat emoten da. Ondo. Zazpigarren puntua, 2008ko urtarrian 24 otsailaren 20ra, emandako alkate dekretuen eta zinegotzi delegatuen ebazpenen kontumatea.
dar cuenta de los decretos de alcalde y resoluciones de concejalías delegadas dictados desde el 24 de enero de 2020 hasta el 20 de febrero de 2020. Bai, eta 8. puntue, galderak eta eskaerak, ruegos y preguntas. Talderen batek eskaera edo galdera bat baldin badeko. Miguel Ángel. Bai, tengo 2 ruegos. Gracias, Agatea. En el pleno 29 de enero del 2020 exponía un ruego que al día de hoy no ha sido resuelto sobre los asesores de libre elección, secretario de Gobierno y asesor de organización. Asesores elegidos por AUSOAC. Respecto a qué exigencias mínimas acorde al cargo se le exigen para optar a dichas remuneraciones, cuáles son las justificaciones de esos gastos y beneficios económicos que van a repercutir en las arcas municipales. Entiendo que, siendo AUSOAC quienes asignaron dichos asesores, son quienes debieran de resolver el siguiente ruego. Mi ruego es que se explique las bases que defienden los puestos de administrativo de gobierno, asesor de organización, y las competencias de los mismos, las titulaciones y experiencias en dichos cargos, así como el informe de trabajo realizado durante estos 9 meses. En cuanto a este ruego, te contesto ya. En cuanto a este ruego, ya firmé un decreto diciéndote las razones por las que te daban la información o no. Y ya está contestado esto hace tiempo. El segundo ruego, Mercedes. Bien, el segundo ruego es: procedo a leer un extracto de la página web del Ayuntamiento de Galdakao, en el apartado Actas y Convocatorias. Dice: es el órgano de máxima significación representativa asumiendo de modo directo la representación de la ciudadanía galdacostarra y en su nombre decide las cuestiones más importantes del gobierno y administración local. Y en otro párrafo leo el objetivo de estas publicaciones: facilitando así el conocimiento público de los temas abordados en cada uno de estos foros. Y uno de los plenos más representativos acaeció la semana pasada, los presupuestos del 2020. En octubre, si no me equivoco, que lo he mirado hoy mismo, del 2019, fue la última publicación de las actas de los plenos y nos encontramos en febrero. ¿Esta es la transparencia y facilidad que se le brinda a los galdacostarras de las actas y decisiones de los plenos? Entiendo que debería responder por responsabilidad y transparencia la concejala de dicho área. Y mi ruego es este: que si existe algún problema, se nos comparta y se expliquen las razones. Y en caso negativo, por favor, retomen las publicaciones de los plenos cuanto antes. La explicación es que la licitación sobre el tema de las actas de los plenos está en marcha y que cuando se licite de una vez irá saliendo con la regularidad que merece. Punto. Este barik publikotik bat emateke galdera bat edo baldin badeko. Bala, amaitutzat emoten dugu pleno.